Hoy 24 de agosto celebramos en la Iglesia Católica la fiesta litúrgica de uno de los 12 apóstoles de Cristo, llamado Bartolomé, San Bartolomé. En el Evangelio de San Juan, al inicio, se nos narra este primer encuentro que tuvo Bartolomé con Jesús, y cuando Jesús lo llamó, lo invitó a ser su discípulo. San Juan, en el Evangelio, cuando habla de Bartolomé, usa el nombre de Natanael. En cambio, el resto de los evangelistas, San Lucas, San Marcos y San Mateo, hablan de él con el nombre de Bartolomé. En general se lo conoce con este nombre, ¿no? Bartolomé. Bueno, ¿cómo fue el primer encuentro de este apóstol con Jesús? Por medio de un apóstol llamado Felipe. Felipe lo encuentra a Jesús. Jesús le dice, sígueme. Estuvo compartiendo unas horas con Cristo, un tiempito con Jesús, Felipe. Y entonces fue Felipe quien le dijo a Bartolomé, su compañero, su amigo, le dijo, hemos hallado a aquel del cual se habla en las Escrituras, en la ley, en los profetas, el Mesías, el Salvador, al hijo de José de Nazaret, y nombró el pueblo. Ustedes saben que todas las personas creían que Jesús era de Nazaret. En realidad él nació en Belén, pero como estuvo muy poco tiempo en Belén y luego muchos años en Nazaret, provincia de Galilea, es por eso que hablaban de él como Jesús de Nazaret. Ahora, resulta que ninguna profecía del Antiguo Testamento decía algo importante acerca de Nazaret. Por ejemplo, ningún profeta del Antiguo Testamento surge de Nazaret. Y no se habla de Nazaret como de un lugar importante, como de un pueblo importante. En cambio, de Belén sí, hay una profecía de Miqueas, el profeta Miqueas, que dice que de Belén saldrá una luz importante, ¿no? La luz. Pero de Nazaret no. Era un pueblo bastante despreciado entre los judíos, Nazaret. O sea, no tenía relevancia religiosa. En el Antiguo Testamento casi que ni aparece. Es más, ni siquiera figuraban los mapas de la época Nazaret. Era un pueblo chiquito. Bueno, cuando Bartolomé escucha a Felipe decir que el Señor, que Jesús, que el Salvador es de Nazaret, ahí entra en crisis y duda. Dice, ¿cómo puede ser? Si Nazaret es un pueblito que no es importante religiosamente hablando, ¿cómo puede ser que venga de ahí? Bueno, sabemos que Dios se revela por lo general en aquello que el mundo desprecia, ¿no? En lugares pequeños, en personas pequeñas, en gente humilde. A Dios hay que buscarlo ahí, sobre todo. Entonces se dio el encuentro, finalmente, entre Jesús y Bartolomé, porque a pesar de ese prejuicio que tenía Bartolomé con respecto al origen de Cristo, al origen de su familia, igual se conocieron. Y Jesús le dijo algo que lo movilizó mucho a Bartolomé. Le dijo, hace un rato te vi debajo de la higuera. Y eso impactó a Bartolomé, porque dijo, este hombre me conoce, me vio, y no solamente me vio con los ojos de la carne, hasta por ahí habrá visto qué estaba pensando en ese momento. Me ve, este hombre me ve, me conoce, antes que yo a él. Y entonces quedó impactado por esa afirmación de Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, si esto te asombra, vas a ver que luego te asombrará mucho más otra cosa.
cuando veas a los ángeles subir y bajar, acá hace una referencia implícita a Jesús, a aquella visión de Jacob, los ángeles que subían y bajaban por una escalera, comunicaban el cielo con la tierra, los ángeles subir y bajar en torno al Hijo del Hombre. Bueno, bastaron esas dos afirmaciones para que Bartolomé lo siguiera a Cristo. Además, Jesús dijo algo hermoso de él. Dijo, cuando lo conoció, cuando lo vio, dijo: este es un judío sin doblez, un israelita sin doblez. Diríamos, un hombre íntegro, ¿no? Un hombre que no tiene dos caras, un hombre que no juega a dos puntas. Es un hombre sin doblez, un judío hecho y derecho. Flor de elogio, realmente, ¿no?, de Jesús hacia este apóstol. Le ponderó la integridad, el ser de una sola pieza. Bien, y entonces lo siguió a Cristo durante toda la vida. Luego de Pentecostés, dice la tradición que él fue a predicar a la India y a Armenia, y allí murió mártir. Le quitaron la piel, así lo torturaron, y finalmente le cortaron la cabeza, por ser misionero de Cristo, por ser apóstol de Cristo. Qué bárbaro, ¿no? Estos hombres, estos apóstoles, no eran relativistas. Vieron que el relativista dice hoy, en la actualidad, dice, bueno, todas las culturas son iguales, no hay una cultura mejor que otra. Así piensa el relativista. Pero resulta que al relativista muchas veces le gusta una determinada cultura y elige esa, ¿no? Aquella cultura del primer mundo, de la facilidad económica, la cultura capitalista, la cultura del poder comprar y vender, del vivir bien. Pero bueno, tienen esa filosofía muchos, que luego no viven, pero dicen, bueno, todas las culturas son iguales, igualmente válidas, no hay una mejor que otra, todas las religiones son iguales. Así piensan también algunos relativistas. Todas las religiones son iguales, es lo mismo Jesús, que es una manifestación de la divinidad, pero hay otras, como puede ser Mahoma o Buda, o vaya a saber quién. El relativismo, que es un veneno para la sociedad, para la cultura. Y el relativismo se ha metido mucho dentro de la Iglesia. Y es por eso que se ha apagado en la Iglesia el espíritu apostólico. Porque claro, si otras culturas que no conocen a Cristo son tan buenas como las culturas que conocen a Cristo, ¿para qué predicarles a Cristo? Si son igualmente válidas e igualmente buenas. Los apóstoles no pensaban así. Ellos decían, no, Cristo es el único Salvador, Cristo es el único Redentor, Cristo es el único Hijo del Padre, aquel que puede salvarnos. Cristo es el único Dios hecho hombre, no hay otro. Y por eso hay que comunicarlo, hay que predicarlo, incluso con la vida, incluso dando la propia sangre por esta gran verdad, la gran verdad de Dios. Dios envía a su Hijo para salvar al mundo. Entonces creo que los apóstoles en general, bueno, hoy San Bartolomé en particular, nos enseñan que ser cristiano, ser católico, no tiene nada que ver con el relativismo, poner todo en el mismo nivel. No. Esa actitud hace mucho daño a la fe, a la Iglesia. No tiene nada que ver con la vida del Evangelio, con la vida de los apóstoles, nada que ver. Tenemos que estar convencidos, es un tema de convicción personal, convencidos de que Cristo es Dios y que otros líderes religiosos no son Dios. Tenemos que estar convencidos de que la gracia salva y no simplemente la conciencia de cada quien. Tenemos que estar convencidos en la fuerza de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, de la cual emana la gracia. Tenemos que estar convencidos de eso. Porque si no estamos convencidos,
de que Cristo es Dios, el único Salvador, y que la gracia brota de la Eucaristía, y que es necesaria la Eucaristía y los sacramentos, y el perdón de los pecados, etc. Si no estamos convencidos de esto, vamos a ser unos pobres católicos, vamos a dar lástima frente a los demás. ¿Qué vamos a predicar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Vamos a hablar del cambio climático? ¿Vamos a hablar de qué? ¿De economía? ¿Del cuidado del medio ambiente? Estos apóstoles predicaban la verdad de Dios revelada en Jesucristo. Así que creo que podemos aprender mucho de ellos. Ese coraje, esa valentía, ese amor a Jesús, ese amor en definitiva. Y lo último que quiero destacar de San Bartolomé es que San Bartolomé, para seguir a Jesús, no le pidió signos, no le pidió milagros. Jesús le dijo dos cosas. Te vi debajo de la higuera, tres cosas. Te vi debajo de la higuera, eres un hombre sin doblez, verás cosas más grandes todavía. Pero no es que vio ahí signos grandes o milagros importantes. No importa, igual lo siguió a Jesús. Fíjense, ¿no? La confianza en la palabra de Cristo. Para seguir a Cristo no tenemos que andar buscando milagros aquí y allá, signos y más signos y más signos. El que ama no reclama signos o milagros. El que ama. El que ama no está buscando con la lupa algún milagrito para poder creer. El que ama, ama, independientemente de manifestaciones extraordinarias. No es que sean malas estas, son buenas y a veces ayudan, pero el amor va por otro lado. Que aprendamos a amar también, a confiar en Cristo, como hizo San Bartolomé, desde el momento que decidió ser su discípulo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Apóstol San Bartolomé, ruega por nosotros.